¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué los obsesiona? ¿Qué parte plasman en sus obras? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este primer episodio de Autores Habitados, charlamos con Natalia García Freire, periodista y escritora. Ha publicado 2 novelas, Nuestra piel muerta y Trajiste contigo el viento, y un libro de relatos, La máquina de hacer pájaros. Con ella hablamos de la importancia del juego y de los límites en el proceso creativo, de la relación con el cuerpo y con la locura en el mundo en el que vivimos, y sobre todo de disfrutar de cada etapa del proceso, sea el que sea. Esperamos que vosotras también lo disfrutéis. Bienvenidas a nuestro primer episodio de Autores Habitados. Estoy feliz de inaugurar este podcast con Natalia García Freire. Bienvenida, Natalia. Hola, ¿qué tal, Elena? Encantadísima de estar por aquí y de compartir contigo la inauguración del podcast. Sí, tan linda. Bueno, para las que todavía no la conozcáis, Natalia es periodista y escritora y ha publicado 3 libros que a mí me encantan. Nuestra piel muerta, Trajiste contigo el viento y La máquina de hacer pájaros. Y estoy saltándome por completo mi esquema de entrevista, pero es que hay algo que me llama mucho como primera pregunta, y es, ¿de dónde surgen estos títulos? Porque los títulos de tus libros me encantan. Inmediatamente llaman a algo en mi interior, tengo que comprarlos. Es como muy, no sé, mueven algo muy profundo en mí. Cuéntame. A ver, bueno, yo tengo mucho como una superstición rara ahí con los títulos, y es que casi nunca tengo el título antes de empezar el proyecto. El proyecto se va como la historia o la novela o el libro de cuentos se va como formando, como va haciéndose, se va creando el mundo. em, y yo tengo esa superstición de que hasta que no encuentre el título no voy a poder terminar la historia o terminar de contar lo que quiero contar. Y entonces en general cuando escribo, siempre me voy haciendo al lado una lista de posibles títulos o cosas que estén ahí dando vueltas. Y con los 3 libros, me pasó que, claro, yo primero no eran títulos que los tuviera nada claros, pero sí cuando aparecieron en la lista supe y dije: "Es este, ¿no? Es este título". Qué guay. En las 2 novelas son títulos que salen de la propia novela. Nuestra piel muerta es una imagen que está todo el rato en la novela, ¿no? Como, primero es una imagen como muy clara en algunos de los personajes que tienen esta piel muerta como costras, y ahí hay como, para mí había algo poderoso, una idea poderosa, una metáfora extraña de la descomposición. Y en algún momento ensayando títulos y pensando, salió esto como de la voz del personaje de que esta historia era como Nuestra piel muerta. Y dijo: "Ah, ese es el título, tiene que ser ese". Y no lo dudé más, se quedó con ese título Qué y guay. y cuando ya se iba a editar y todo, si era como un título, si yo, no sé, creo que me pueden cambiar todo, no tengo ningún problema con los cambios o comentarios o sugerencias, pero con los títulos sí, hay algo que es como que llega. Y con Trajiste contigo el viento pasó algo parecido. Cuando estaba por terminar la novela, eh, no tenía título, obviamente, estaba ahí con miles de ideas en la cabeza y listas por todo lado. Y, y en algún momento pasó lo mismo con el personaje de Mildred, ¿no? Como esta sensación de que si
si la madre hubiese estado viva todavía, le hubiese dicho eso, trajiste contigo al viento, que es algo que le dice básicamente. Y que para mí encerraba toda la novela y dije: "Uy, qué tonta", siempre estaba ahí, ese era el título. Y qué con el guay. libro de cuentos fue un poco distinto, porque no sale tanto del libro, y yo estuve buscando un montón de títulos y pensé llamarlo como alguno de los cuentos y, bueno, que es algo que a veces se hace, pero sí que mientras armaba el libro, sí tenía algo claro y era como una cosa musical bueno, había como música que yo escuchaba mucho escribiendo ese libro y hay una banda, que es una banda argentina que se llama La Máquina de Hacer Pájaros, bueno, ya no existe, era una banda de Charly García, y me acuerdo de estar escuchando un par de canciones de ellos mientras escribía algunos cuentos, y en algún momento decir: "Ay, me voy a robar ese título, es el que quiero para el libro". Y fue así, me lo robé totalmente y cuando dije: "Creo que es ese título", fue como, ya no lo voy a cambiar más, se quedó así para siempre. Y para mí pasa eso, los títulos son, como que completan, ¿no? O de repente te dan la clave de lo que es, eso que estás escribiendo, y entonces ya no los puedo cambiar. Qué Pero a guay, me veces siempre empiezo encanta. con otros títulos y con otras ideas, y son pésimas las primeras ideas, y solo como escribiendo mucho encuentro algo. Qué guay. Y me encanta eso de que sean inamovibles, porque es verdad que es lo que yo siento al verlos, este es el título, este es el libro que tengo que leer. Es muy Ay, guay esa sensación. Y sí, yo no sabía. Dime, dime. no, digo que hay como títulos que para mí, te llaman al libro. O sea, a mí me da igual si no conozco a veces al autor. Pero hace poco vi un libro y me lo compré inevitablemente que se llama Muerde a tus amigos. No sé por qué dije: "Uy, es maravilloso", no tengo idea de qué va, no conozco a la autora, no sé, pero el título era tal la sensación casi física, ¿no? Como de algo que te convoca, te llama. Sí. Y yo descubrí hoy, informándome un poquito más para la entrevista, que era una banda de rock, porque para mí La máquina de hacer pájaros es como, claro, para mí es el título de tu libro y le va tan bien al libro que fíjate que ni me había dado cuenta de que no era un título de un relato, que sí que se suele Mm, hacer, lo que decías tú, pero le va tan bien al conjunto y a cada uno de los relatos, no sé, muy bien encontrado también. muy bien robado. Y volviendo un poco atrás, am, ¿cómo surgió en ti esa idea loca de ser escritora? ¿En qué momento? A ver, creo que es algo que siempre estuvo ahí desde, no sé, desde adolescente quizá, pero sí que recuerdo y tengo como esa sensación de que era algo que me parecía tan imposible como, no sé, que yo vengo de una familia en la que se leía, o bueno, mi papá, mi mamá me daban libros a veces, pero siempre era muy difícil conseguir libros. No tengo como una familia así súper lectora o no sé, tampoco en la escuela, no recuerdo como tener gente alrededor que se dedicase a escribir o a cosas relacionadas. Eh, Tenía la sensación siempre de que, bueno, que uno en algún momento tienes que ir buscando trabajos para sobrevivir, que eso es como, no sé, para mí la cosa de trabajar desde niña siempre era así, como, bueno, lo que toques, sobrevives, porque a mi familia le pasaba un poco eso. Y entonces era como incompatible quizá pensar ser escritora, ¿no? O escribir, dedicar parte de tu vida a escribir o parte de tu día, parte de todo ese tiempo que a lo mejor lo tienes que dedicar a muchas otras cosas, pero en algún momento lo que pasó fue que yo trabajaba como periodista en Ecuador, tenía un trabajo como en general el periodismo era
un trabajo bastante precario, los pagos siempre como muy atrasados, pero al menos sabía que lo que a mí me gustaba estaba relacionado con contar cosas, no como con escribir cosas. Y yo realmente decidí venir a hacer un máster de escritura, em, de forma muy al azar o muy casual, por eso, ¿no? Tenía un trabajo precario, no tenía mucho. em, Fue como una cosa de, bueno, voy a pedir un préstamo y me voy a ir porque realmente no tengo mucho que perder y tampoco, no sé, tampoco sabía que igual podía escribir quizá un libro y entonces quizá parcialmente dedicarme a eso. Yo siento que fue como en general en toda mi vida siempre he sentido que son pequeñas decisiones que parecen casuales y que desembocan en otra cosa, que no te lo esperas mucho. Porque fue cuando yo vine que realmente empecé a ver alguna posibilidad de sacar adelante proyectos de escritura, más que ser escritora, que es todavía lo que yo pienso, ¿no? Que uno va sacando adelante sus cositas, porque no vivo de la escritura tampoco, no soy escritora todo el día, no, escribo, saco adelante historias a veces cuando puedo. Así que eso, un poco. Fue un suceso de eventos desafortunados que me llevaron a esa situación. Pero me encanta que lo vieras claro, tipo, tengo que ir a España a hacer este máster. Hay como momentos así en la vida que dices, no sé de dónde viene esta fuerza o esta intuición o como queramos llamarlo, pero ahí está. Y si la sigues, ocurren cosas como inesperadas y Total. muy, muy chulas. Tendrán de todo, pero serán chulas también. Sí, sí, hay como una fe, ¿no? Como a lo mejor Mm, no me pueda dedicar al 100% o a lo mejor no es, no va a ser todo no sé, todo lo que haga, pero sí, en el fondo hay como una cosa de todo lo que quiero hacer es eso. O sea, todo lo que desearía hacer en mi vida es escribir, qué ya iré guay. viendo cómo lo acomodo, pero Claro, sí, un poco así. claro que sí. Y lo que contabas me recordó también que, cuando yo era pequeña, vino una escritora a dar una charla a la escuela sobre un libro que habíamos leído, que no recuerdo, fíjate, no recuerdo ni el libro ni el nombre de la escritora, éramos muy pequeños, y me da como mucha pena eso. Espero que en algún momento mi cerebro encuentre ese rincón y esa información. Y recuerdo que mi pregunta para ella fue: ¿qué hay que estudiar para ser escritora? Claro. Y ella me dijo: "Lo que tú quieras, escritora puedes serlo siempre". Yo estudié matemáticas y recuerdo que esa respuesta me dio como una paz mental, tipo: "Guau, no tengo que elegir ahora si quiero Mm, serlo o no, puedo serlo siempre". Y me encantó eso de la escritura, que es un poco el punto débil quizás de la profesión, lo de vivir de ello, es un proceso, pero al mismo tiempo puedes hacerlo siempre y combinarlo con sí. otras cosas, y eso está muy chulo también. Sí, sí, eso es algo maravilloso de la escritura, que es verdad que uno le está comprando tiempo a todo para dedicarse a eso, pero apenas uno pueda tener un tiempo de soledad y de sentarse frente a algo y ponerse a garabatear ahí en unas hojas, ya estás escribiendo, ¿no? Realmente no necesitas muchísimo más que leer y agarrar un tiempito de soledad cada tanto. Sí. Y eso me lleva a otra de mis preguntas, que es, ¿cómo es tu relación con la escritura? ¿Es como algo que te, como una rutina, o casi es como una dependencia, o es como altos y bajos, va por épocas, épocas que dices: "No te quiero ver delante", y épocas que dices: "Estoy a tope", ¿cómo lo vives tú? ¿O cómo lo has vivido? Porque me imagino que también va cambiando con el paso del tiempo, claro. Me encantó la idea de la dependencia, yo siento que es una relación de dependencia total, porque aunque no hay épocas en las que no estoy escribiendo mucho porque a lo mejor hay mucho trabajo y la carga mental o la carga de trabajo sobre todo, o hay veces que estás viviendo, ¿no? Yo qué sé, ahora fui en verano a visitar a mi familia en Ecuador y yo quería escribir un poco,
pero igual iba con trabajo y entonces dices, no, yo no, estas horas que tengo de libres al día quiero estar con ellos porque no los voy a volver a ver y da igual. Pero incluso cuando no estoy escribiendo y no saco el tiempo o lo que sea, siempre como que todo en mi día o todo en mi vida se gira o, o tiene que ver con la escritura todo el rato. Em, Como que sí, la escritura es una cosa que nunca deja de estar ahí. Es una pulsión, es casi como algo físico, ¿no? Incluso si no estoy escribiendo, estoy pensando en escribir, estoy pensando por qué no escribo, me estoy frustrando, estoy anotando cosas por todo sitio, que luego además yo pierdo todas mis anotaciones. Entonces sí es una relación muy de dependencia y que en algún punto pienso que eso está lindo, como de enfermedad incluso, ¿no? Como no te la puedes sacar de encima, ya está. Hay una cosa ahí que siempre quiere estar escribiendo y que da igual si no lo estás escribiendo en tu cabeza, estás todo el tiempo dándole vueltas a palabras, a ideas, a frases. Tienes esa sensación de que algo se está formando ahí y esa es un poco mi relación con la escritura. Hay veces, o en general, cuando he escrito las novelas y el libro de cuentos, cuando algo empieza a desarrollarse, sí que en algún punto tengo que pensar, más que en una rutina, en una especie de horario especial para la escritura y claro, y sacas de un sitio u otro. Usualmente, pues, no sé, yo casi siempre cuando ya tengo un proyecto le dedico o los fines de semana o 2 horas en la noche o 1 hora en la noche y lo que me hago es eso, ¿no? Como ir sacando, ir haciendo un horario, el horario especial, yo le digo, del Claro. proyecto, y le saco tiempo a otras cosas. Y hay sí tengo altos y bajos, días que estoy así a tope y entusiasmadísima, días malísimos que a lo mejor no escribo nada, pero me gusta igual eso, porque es, la relación que uno tiene con el lenguaje, con la imaginación y con la memoria, que no siempre es algo maravilloso y magnífico, ¿no? Que es algo orgánico, entonces que está como que discurre, que fluye, aparece, desaparece, y eso me gusta, esa cosa física de la escritura. Sí, me gusta mucho cómo lo describes, sí, porque es como una relación con otra persona, como contigo mismo, que a veces genial, a veces no tan genial, pero siempre es interesante y es simplemente el fluir ese de la vida y de los diferentes estados. Sí, Sí, totalmente. Y aparte hay una cosa también de lo que has dicho, esa cosa con uno mismo, hay como muchos niveles de neurosis también, ¿no? En torno a la escritura y de poder estar con uno mismo o de querer estar con uno mismo, que creo que es una cosa que cuesta, que le cuesta mucho, nos cuesta mucho a todas las personas y la escritura te obliga. Entonces, también por eso no siempre es tan maravilloso. A veces estar con uno mismo es un desastre, pero bueno, uno está ahí. sí, es verdad, es verdad. Y también me apetecía conocer un poco, que ya has contado un poquito con esta respuesta, de tu proceso creativo, un poco de dónde surgen tus ideas, si surgen, como decías, del lenguaje o de imágenes, y luego un poco también cómo las trabajas y cómo evolucionan. Eh, Cada cosa que he escrito ha tenido un proceso como muy distinto, muy determinado por el momento vital y eso, ¿no? Por la disponibilidad de tiempo y las cosas. Pero lo que sí me pasa y he aprendido, que al principio me frustraba muchísimo, es que a mí no me surgen tanto las ideas. O sea, no soy una persona que tenga ideas, ideas, no se me ocurre un cuento, no se me ocurre una novela, no me siento y escribo un resumen de lo que quiero escribir porque básicamente no existe. Em, yo creo que alguna vez se lo he dicho a la gente, si yo hago eso, escribo cosas tontas y aburridísimas, ¿no? Como las peores ideas del mundo. Entonces, más bien lo que hago es que siempre voy a buscar cosas, siempre voy
ya sea a través, no sé, diarios de recuerdos o escribiendo escritura automática, o escribiendo una escena, quizá alguna imagen que tenga en la cabeza una y otra vez hasta que ahí aparezca algo. En ese sentido, yo siento que soy, aparte de lenta, como alguien, como escritora topo, ¿no? Escritora topo que está ahí Me gusta. cavando, solo tierra y de repente aparecen cositas. Y así es un poco como llego a sitios o cómo he llegado a lo que he escrito siempre. Y luego sí es verdad que una vez que tengo algo, que puede ser una voz, que puede ser una escena, que puede ser un personaje o muchas veces una atmósfera, ¿no? Como algo que está vivo ahí, que puede ser un paisaje también. Una vez que ese algo aparece, que eso como que emerge, sí que tengo un proceso en cada libro ha sido distinto, pero siempre tiene que ver con mucho juego. em, y con empezar como a poner límites. Y yo siento que los límites son propios del juego, ¿no? Los juegos tienen reglas. Uno de niña, o yo de niña, siempre para jugar había que ser, bueno, ¿quién vas a ser tú? ¿Quién voy a ser yo? ¿Dónde estamos? Y Sí. todas estas cosas. Y con los proyectos me pasa igual. De repente empiezo a jugar, pongo reglas, empiezo a, sí, a crear esta cosa con la historia o con los materiales que surgen, y empiezo a jugar un montón. Al principio no suelo preocuparme. En la primera novela no me preocupé nada al principio de saber a dónde iban y qué pasaba. Como que lo único que me importaba al principio primero era tener clara la voz de Lucas y luego empecé como un juego en donde casi que hacía cuestionarios al personaje respondiendo yo misma, porque no sabía qué pasaba, básicamente no sabía la historia. Y con Trajiste contigo el viento pasó algo un poco distinto porque eran varios personajes. Yo al principio tampoco sabía que iban a ser varios narradores los que iban a contar la historia. Fue algo que empezó a suceder y yo empiezo también a seguir ese juego, ¿no? De repente me meto ahí y empiezo a plantear eso, otras dinámicas. En Trajiste contigo el viento era muy importante, por ejemplo, que cada personaje para mí tuviese un reverso animal. De repente eso, no sé, no influye tanto en el libro, pero en el proceso en el que yo escribo sí, porque me da unas pistas. Y Qué en el libro guay. de cuentos era todo, todo juego, todo reescribir el cuento 1000 veces, reescribirlo de una forma, reescribirlo de otra, em, y cosas tan, no sé, tan simples o básicas como yo siempre he querido escribir como David Foster Wallace, no puedo. Bueno, voy a hacer que sea un fantasma en este cuento. Tengo esta voz y bueno, va a estar aquí este fantasma y empezar así a jugar. Em, y creo que ese es como eso, la parte primera del proceso, que es la que más me gusta. Y luego sí hay una parte en la que me pongo muy neurótica, pero que también me encanta, que es la reescritura. Como reescribir una y otra vez y leer todo en voz alta, como cada capítulo, cada cosa, cada escena, hasta según yo sentir que tiene no sé, el ritmo y el sonido que yo creía que debía tener. Qué guay. Y esa es como sí, la última parte quizá del proceso y ya luego agotamiento y dejarlo ahí, no tocarlo más. Qué guay. Me gusta mucho lo que has dicho del juego y los límites. Se me olvida a veces que los juegos tienen límites, que no es solo caos. Lo voy a tener presente. Me gusta mucho eso como referencia, jugar y probar y al mismo tiempo ponerte como tus propias Sí, reglas y limitaciones. sí, sí, Y totalmente. Es que yo creo que sobre todo, bueno, escribiendo o al escribir las infinitas posibilidades.
siempre se vuelve en eso, ¿no? Como una frustración. Sí, Y yo también, esto es algo que a veces digo en clases de escritura creativa, em, que la escritura tiene algo como de relación amorosa, que uno decide y se hace cargo de las consecuencias, ¿no? Vas decidiendo, pones un límite, te haces cargo, pones un límite, y eso va generando también una cosa que es hermosa de la escritura, y es que tienes que resolver un montón de problemas con las decisiones que has tomado. No puedes huir de tu propia historia, ¿no? De repente estás ahí metido con un montón de cosas que decidiste y ya está, tienes que sostenerlo y solo lo puedes sostener a través del lenguaje. Y eso es hermoso, porque entonces de alguna manera te obliga sí, a ir a todas las posibilidades del lenguaje, ¿no? Como a extender todas esas posibilidades. Y eso, que creo que eso también es como lindo de esos límites. Al mismo tiempo te lleva mucho a jugar, te puedes frustrar mucho también, pero es la única forma de estar como muy cerca del lenguaje. sí. Y me hace pensar también lo de los límites, lo que comentabas de los personajes, Sí, de ver a dónde te dejan ir, como hacerles preguntas. Yo también lo vivo así, tipo, bueno, vamos a ver si quieres abrir esta puerta. Ay, no, no quieres, se me ha bloqueado, no sé por dónde seguir. Paso para atrás, sí, hace sí, otra cosa. totalmente. Paso para atrás. Yo me acuerdo con Nuestra piel muerta. Yo estaba empeñadísima, claro, en entender la historia, que ya algo, ¿no? Como saber qué había pasado en esa casa. Y me acuerdo que escribía un montón de pruebas con la voz de Lucas y siempre terminaba escribiendo de insectos y de la esquina mohosa de la pared donde habían telarañas. Y yo me acuerdo en un momento empezar estos juegos con los personajes, escribir yo como diciéndole al personaje, eso no es importante, escribirlo una y otra vez y seguir, y no, eso tampoco es importante, eso tampoco es importante. Y en algún momento dije: "Claro, es que soy tonta, porque a lo mejor sí es importante". Llevo 50 páginas y el personaje solo quiere hablar de insectos, hay algo aquí que no estoy viendo, y yo en ese momento en la novela no tenía nada del juego con los insectos, era como yo estaba construyendo la historia de la casa y ni se me había ocurrido que por ahí estaba como un deseo muy fuerte el personaje. Y en un momento, una pareja mía, mi expareja, me dijo: "Quizá deberías hacerle caso, ¿no? Como a lo mejor hay algo ahí", y empecé a explorarlo y cambió toda la novela. Claro. Y claro, y era eso de dejar que el personaje o abra la puerta o cierre una puerta, o no, o se quede o pare, como hay una cosa ahí que tiene que ver con lo inconsciente, yo creo que la mayor parte de lo que uno escribe se hace en lo inconsciente, y uno cuando quizá quiere tener demasiado control sobre eso, es cuando la historia no sale, ¿no? La estás forzando por otro sitio. Sí, sí, yo también lo veo así. Y me encanta lo que dices de que tardaste un tiempito en darte cuenta, porque Un claro, montón. esa novela la coges y enseguida te habla de eso, ¿sabes? Como es como muy fundamental y al mismo tiempo tardó tiempo en, bueno, no en llegar, pero en ser aceptado. Claro. Muchísimo, muchísimo tiempo. Qué gracioso. Y luego también me hizo pensar, me conectó con trajiste contigo el viento, lo que contabas al principio de tu búsqueda de ideas, tu modo topo, ahí me estaba haciendo pensar en un minero, ¿sabes? Me estaba haciendo pensar Sí, en buscar en la tierra, me llevó al libro también. Digo, mira, al final somos, bueno, claro, somos nuestros libros, pero las es conexiones a veces son inesperadas. Esta no me la había visto venir. Sí. Y sí, eso es luego muy bonito. dime, dime. Digo que eso es muy bonito, que al final somos la misma obsesión una y otra vez. Sí. Y ahora que estamos ahí en ese punto, ¿cuáles son tus obsesiones, digamos? Bueno, me interesa también saber si se pueden decir, si hay obsesiones personales que no te atreves a llevar a la literatura, y luego también
cuáles son tus obsesiones personales que sí te atreves y que sí, Mm. bueno, que leyéndote ya las vamos viendo, pero ¿cómo las definirías o cómo hablarías de ellas tú? Yo es gracioso porque creo que muchas de mis obsesiones las he descubierto más a través de los lectores que de mí misma o de lo que escribía, ¿no? De repente en clubes de lectura o escuchando a alguien que ha leído el libro. Em, Hay cosas que sí, de entrada yo sabía que me obsesionaban. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la locura, ¿no? Como los límites de la realidad, de la percepción, también la locura como una especie de momento de quiebre en el mundo, ¿no? Un momento de quiebre en el mundo que tiene que ver eh, con la supremacía de lo racional, en donde la locura pasa a ser categorizada totalmente como el trastorno, lo anormal, lo que se queda fuera. Y me interesa como entenderlo más allá, entender esa relación extraña que tiene lo humano y lo animal con lo que le rodea, con esos límites entre lo que puede nombrar, lo que no puede nombrar, lo que puede percibir, no puede percibir. Em, y esto siempre, como siempre ha sido una obsesión, siempre ha estado ahí, y eso, ¿no? Como la locura. Y luego hay eso, en algún club de lectura o en varios clubes de lectura y mucha gente, cuando ha leído algo me dice como, pero ¿qué tienes con eso? Como con el pis, con los olores, con los sobacos, con la saliva. Bueno, no sé, yo pensé que era normal. Eh, Básicamente los seres humanos somos una cosa que tiene secreciones, unos cuerpos, y claro, es verdad que cuando he hablado con alguien que de repente me lo dice, no, pero es que hay mucho olor, hay mucha cosa que está pasando, a veces es como asqueroso o es sórdido, digo, sí, bueno, yo supongo y entiendo y es algo que cada vez, bueno, entiendo menos, no entiendo más, pero que tengo ahí como una obsesión con el cuerpo. Em, con quizá la escritura como es una forma de habitarse y de pensarse, supongo que a través de eso sale también como esa cosa, mi propio diálogo, ¿no? Con el cuerpo, y también mis propias incomodidades, eso, con ser un cuerpo y con cómo quizá, justamente yo siento que vivimos una época en donde ser un cuerpo es lo peor, es incómodo, es raro. Básicamente no hay que eso, no hay que envejecer, no hay que tener olores, no hay nada, ¿no? Hay que ser una cosa, casi como un androide extraño. Y a mí, pues, en general, las imágenes o eso, la cosa contemporánea, em, tan tan poco orgánica, me desespera un montón. Entonces, es verdad que me lo han señalado mucho y poco a poco he ido pudiendo ponerle como lenguaje o sentido. Sí, me obsesiona un poco el cuerpo, o me obsesiona ser un cuerpo. eh, y luego, hay algo que siempre ha estado ahí, que es mi relación con la muerte y mi relación con lo sagrado. Y la relación en general, ¿no? De que tenemos con eso, con esas dimensiones, y sobre todo cómo eso, cómo esas relaciones fundacionales, porque uno inevitablemente con la muerte está relacionado desde, o al menos yo estaba como muy cercana a la muerte desde muy chica, había mucha gente muy cercana, muy querida, que moría y había que plantearse muchas cosas. Em, y en eso yo creo que esa relación así tan fundacional también fue creando quizá una cierta tendencia a la escritura, porque cuando uno se acerca a la muerte, quizá siendo tan chiquito, todas las salidas son ficción, ¿no? Todo lo que, lo que surge ante una muerte inesperada
es un poco qué habría sido, qué habría pasado, y también explicaciones em, fuera de la realidad para sostener, bueno, a veces el dolor, el duelo, la pérdida. Entonces, yo creo que esas son como un poco las obsesiones. Luego hay otras que quizá me atrevo menos a ponerla, pero a ponerlas, pero me interesa como hay algo, por ejemplo, que últimamente veo que aparece como en todas las cosas que voy sacando, que tiene que ver con los afectos, sí, con los afectos, con los vínculos, ¿no? Qué tan determinados están por el relato que nos construimos en torno a esos vínculos, em, todo lo que tiene que ver con el apego, con lo animal de los apegos también, que yo creo que está igual como en lo que he escrito, pero que me da miedo tocar esos temas. Claro. Entonces está de distintas maneras y está sobre todo quizá en el libro de cuentos, como que empezó a asomar con más fuerza, eh, y que de repente está ahí haciéndose más fuerte. Pero esas diría que son como algunas. Qué chulo. Al oírte hablar, me venía también la idea de que a mí, por ejemplo, no me ha sorprendido en tus libros, el tema de la relación al cuerpo, quizás porque yo vengo antes era fisioterapeuta y acupuntora, entonces para mí la relación con el cuerpo era mi día a día. Y, Claro, y creo que lo veo como tú, que como estamos en un mundo en el que el cuerpo da la lata, entre comillas, porque hay que atenderlo, hay que darle de comer, hay que no sé qué, huele mal, lo que sea, como que no queremos ver esa parte y cuando alguien nos la enseña es como, uy, es demasiado, es una obsesión. No, es que está ahí siempre. Lo que sí, pasa sí, es que igual no la queréis ver y yo os la estoy enseñando, pero no es que yo esté obsesionada, es que está ahí, ¿sabes? sí, Y está chulo eso, que traigas eso, porque es verdad que me voy a fijar cuando lea, porque claro, como a mí no me sorprende, no me doy cuenta, pero no estoy segura de que haya tantos autores que lleven tanto el cuerpo en primer plano. Estoy ahí como sí, pensando. es extraño, bueno, sobre todo porque es el canon literario, siempre ha tenido como más en el centro, em, justo esto que decíamos, ¿no? Como novelas mucho más de ideas o del pensamiento, autores muchas veces hombres, no quiero decir que todos los hombres escriban así, pero hay muchos hombres que escriben maravillosamente en torno al cuerpo, o que escriben sobre su propia incomodidad con tener un cuerpo. Pero yo sí creo que eso, el canon occidental quizá tiene una cosa con el cuerpo y luego hay muchas otras cosas. La escritura de muchas mujeres quizá ha dejado salir más eso, ¿no? Ha dejado que se permee esa cosa física en el lenguaje, sobre todo porque hay un montón de cosas en nuestro cuerpo, en el cuerpo, no son las mujeres, en cuerpos que están más al margen, ¿no? Cuerpos vulnerables, cuerpos de mujeres, cuerpos racializados, cuerpos que inevitablemente están mucho más atravesados por un montón de cosas y que no se pueden narrar sin ser un cuerpo, sin poner todo eso sobre la mesa. Total. Y claro, entonces de repente también yo creo que eso viene a dar, o ha venido como a darle mucha fuerza a muchas escrituras y a muchas cosas que están ocurriendo en la escritura ahora. Y claro, de repente, o hay muchas veces que cuando uno se encuentra con eso, otras amigas que están escribiendo, te das cuenta de eso, que mucha gente le llama la atención esa cosa de que el cuerpo esté ahí, y cuando empiezas a pensarlo no es tan raro. Como tú decías, ¿no? Porque somos esto y lo raro es que no se vea, o lo raro es Claro. que no haya estado ahí. Claro, sí. Y luego también me gustó mucho lo que decías
de ver la locura desde otro punto, porque yo soy una gran defensora de la locura. A mí cada vez que me dicen: "Estás loca", es como una felicidad, Ay, feliz. tipo, no lo podrías decir mejor piropo. No soy de etiquetas, pero esta etiqueta de loca me la podéis poner tantas veces como queráis. Y es verdad que yo veo en tu escritura también algo como que me ha hecho pensar en esa visión que tienes de la locura, me parece muy liberadora. Sobre todo cuando leí La máquina de hacer pájaros, yo que escribo relato, dije: "Ostras, qué pasada leer a Natalia", porque aparte de todas las emociones que sientes, me dejó como con un sentimiento liberador de ganas de hacer cosas y de escribir cosas y de vivir cosas, y me gustó mucho eso. Me hace pensar en eso, en una especie de oda a la locura, no sé. Sí, hay un poco, yo creo, de eso. Sí, o de sensación, o sí, hay muchos personajes que incluso los redime su locura, ¿no? Esa cosa no racional, em, eso, poder estar enamorado de un fantasma puede ser mucho más, puede ser mucho más un alivio total en el mundo en el que vivimos y ese tipo de cosas. Que sí, que tienen que ver con lo que has dicho, una cosa más liberadora en torno a la locura y en torno, yo creo que además toda la vida ha sido, toda la historia, eh, cualquier cosa que se salga un poco de la norma, que se desvíe, eh, tiene este peligro de caer, ¿no? Como de caer en la locura, de estar ahí en esa cosa y es como un peligro además para la sociedad, la locura. Porque cómo no vamos a vivir en esta realidad, y esta realidad es un orden de cosas y una convención muy extraña de cosas, y el mundo es tremendamente raro. Entonces sí, uno abraza la locura, el desvío de cualquier cosa que sea aceptar todo tal y como es, hay que abrazarlo. Total. Y ahora volviendo a La máquina de hacer pájaros, ¿cómo creaste este libro de cuentos? ¿Son cuentos que te salieron como en una época más o menos seguidos? ¿O con una idea en mente fuiste como recuperando y retrabajando cosas? ¿Qué hay un poco ahí detrás? Es raro porque La máquina de hacer pájaros empezó en una época en la que recibí 2 o 3 encargos de escribir cuentos. Y, y yo, la verdad es que siempre le he tenido un respeto tremendo al relato. Me parece dificilísimo escribir un buen relato. Mis cosas favoritas suelen ser relatos, o sea, tengo como mi carpeta de cosas favoritas del mundo y casi todos son relatos. Hay relatos que me puedo haber leído 40 50 veces y no me canso y los vuelvo a leer y estoy ahí como tonta. Entonces, cuando recibí esos encargos, y yo no había publicado relato y que siempre había tenido la sensación de escribir relato y que me salieran mal, entonces dejarlos ahí, ¿no? Como no haber encontrado mi forma de escribir relato. Y cuando recibí esos encargos, ya fue como, me puse un reto a mí misma que era, no voy a ceder en esto de decir que no puedo, no voy a tratar de escribir relato, em, el no sé, como los relatos que mejor pueda conseguir yo, con estas piruetas y estos juegos y lo que sea que salga por ahí. Y eran 3 encargos muy distintos. Y los escribí como en, sí, como en no sé, unos 3 4 meses, porque tenía como ese límite de fecha para entregar, y era justo las Lumbres, em, La máscara de oso y Tecnocumbia para el fin del mundo. Y los 3 cuando ya los escribí, los entregué, no sé qué, los 3 tenían algo que para mí era como muy importante, y es que habían cosas que yo no había hecho antes, que tenían que ver como otros tonos, algo más de humor, otras imágenes, y en los 3 había ya elementos no miméticos y fantásticos como muy claros.
en las novelas siempre había como una frontera ahí que está difusa, ¿no? No hay elementos así, ¿no? Miméticos tan claros, hay mucho juego con todo, pero en esos relatos sí. Entonces, como dándole vueltas a todo eso, empecé a plantearme esto de escribir relatos usando un poco esos límites, ¿no? El juego con lo fantástico, el humor, y elementos que a mí me interesan mucho, que tenían que ver con la familia. Una cosa central que también estaba en los 3 relatos era como una presencia muy fuerte de la familia y para mí, sobre todo, de la figura de mi abuela. Y también en los 3 había pájaros, o sea, en algún momento había un pájaro ahí extraño, de cualquier manera, como que aparecía la pavita de la muerte en uno, la máscara de oso en las niñas, que son como que el papá les dice todo el rato mis golondrinas. Y nada, había como una cosa que yo o sentía que era un mundo, y lo que empecé a hacer fue, ir a buscar más relatos, más cosas. Me tardé porque, sí, por lo que te dije antes, por estar buscando y un montón de cosas que deseché. Pero ya con esos 3 sí hubo como una idea de que quería construir un libro de Qué cuentos. guay. No juntar cosas que tuviera, sino ir a construir algo, ¿no? Y eso, yo creo que sobre todo, quizá lo que más me gustó o me emocionó fue eso, probar cosas que no había hecho. Una de las cosas que me divertí muchísimo y que me gusta, por ejemplo, hacer mucho diálogo, hacer hablar mucho a los personajes, pensarlos como desde otro sitio, ¿no? En las novelas, sobre todo en Trajiste contigo el viento, hay como una cosa constante de la voz, del ritmo, de la voz de cada personaje, pero no hay tanto ese juego de diálogo en donde de repente hay como una textura dramática que a mí me encanta cuando leo, pero que yo no me siento muy capaz de hacer. Y en los cuentos dije, bueno, no importa, voy a intentarlo hasta que me salga, da igual, voy a hacer miles de diálogos. Y fue un poco así que se fue construyendo ese libro. Qué guay. Es verdad que el relato da como menos miedo, ¿no? Es como es más cortito, entre comillas, te permite igual experimentar, Sí, sabiendo que no vas a tirarte toda una novela experimentando. Sí, tiene como ese formato para jugar más fácil, quizás. sí, para Sí, reescribir sobre todo. sí, 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 eso es sí. a mí, como te decía, me da mucho miedo porque me parece muy difícil hacer un buen relato y soy una no, o sea, eso, lo que más leo son relatos, creo, y le tengo un respeto, pero al momento de escribir, la facilidad con la que puedes reescribir una y otra vez si no te gusta, con otra voz, si esto, si el otro, si pongo aquí una cosa que aparezca en la mitad y veo cómo cambia el relato, es un terreno de juego total. O sea, ya si las novelas son un juego, el relato es el juego total, como los Sí. Legos, ¿no? Construyo, destruyo, construyo, destruyo. Bueno, yo te digo que a mí me encantas tanto en novela como en relato, porque a veces pasa que autores que has leído primero en uno o en otro, dices: "Me gusta también, pero menos". Y a mí es que me encantan los 2 formatos. Por mí sigue con los 2. Ojalá. Y mira, ya para ir cerrando, una pregunta un poco extraña es, si viviéramos en un mundo en el que la escritura no fuera una opción, ¿a través de qué arte o qué oficio o qué forma te imaginas tú que expresarías o que trabajarías o que compartirías con el mundo esas obsesiones? Como, ¿cuál sería el sustituto de la escritura? Em, yo quisiera, no, y es algo que siempre he querido, que es como mi sueño que sé que no se va a cumplir jamás, que es ser cantante de tecnocumbia. Así que Oh, me yo encanta. habría sido, si no pudiese escribir, estaría recorriendo carreteras, Me encanta. cantando, haciendo con mi grupo tecnocumbiero. Ese sería totalmente el oficio que hubiese escogido si tuviese la voz y todas las me hubiese formado para ser una bailarina y una cantante. Me encanta, no me esperaba eso, me encanta, me parece espectacular.
Cuando coincidamos en directo tenemos que hacer como un fake tecnocumbia show o Claro. algo. Sí, Sí, no, sí. yo en casa, que esto mi pareja lo sabe, yo las mañanas preparo el desayuno cuando hago la comida o cuando limpio, cuando cualquier cosa que no sea estar trabajando es con tecnocumbia y yo en mi show personal, en donde me imagino que estoy en un escenario. Ay, me encanta, lo vamos a hacer genial juntas, porque yo también nunca he tomado clases de canto ni nada, pero cuando me emociono, así que puede ser muy divertido. Sí, sí. Y ese habría sido tu ¿cuál habría sido tu elección? Pues mira, cuando pensé en esa pregunta, es curioso, la primera que me vino fue pintura Oh, y no es que me llame mucho a mí la pintura, igual hubiera preferido, ya, pues, bailar o cantar, pero lo primero que vino honestamente a mi mente fue pintura. Digo, igual hay algo que explorar ahí. claro. ¿Quieres que cerremos leyéndonos un extracto de alguno de tus textos o También te puedo leer un poema, pero no mío, de otra persona, pero que es mi poema favorito. también Bueno, me uno de vale? los Lo que tú favoritos. quieras leer. Sí, así, por si quieren leer poesía, que es algo que a mí igual me fascina. Creo que tiene mucho que ver igual con los relatos, están como muy cerquita. Em, y hay como, yo hay, tengo una selección ahí siempre de poemas em, que para mí son como si yo es, no sé, como cuando estoy escribiendo algo, una novela o un libro de cuentos o lo que sea, me hago una selección y yo quisiera que lo que estoy escribiendo suene como ese poema. Todo lo que Qué escribo guay, que suene como ese poema específico. qué guay. Y uno de esos poemas es este, que se llama Hacia el oeste de Donica Kelly. Y dice, rechaza las antiguas formas de medir. Confía en cambio en la vibración salvaje del yo. Escucha. Has estado perdida por un tiempo, refugiándote en ser el hogar de cualquier cosa extraviada. Ovejas y vacas pardas pastan en tu bolsillo del pecho. Antílopes y bisones beben del lago grande de tus ojos. Y un oso negro pasa el invierno adentro de tu oreja. A tu sombra del amanecer la nombras conejo. A tu sombra del anochecer la nombras espuela. Y al río que te parte mientras fluye hacia el oeste, la nombras persistencia. Mira, si pudieras aguantar la sobriedad, estarías sobrio. Si pudieras aguantar ser una persona, no serías una fachada de hierro. No te pierdas. Todos tenemos asignada cierta medida de quietud.